Un plan de marketing, en realidad existen dos, aunque no esté escrito en ninguna parte. Para mí existen dos tipos de planes. Uno es de lanzamiento, que puede ser un poco más extenso, ¿sí? En el sentido que puede ir más allá porque uno da más contexto, más páginas, más nada. Pero un plan de marketing habitual de páginas. O sea, nadie va a tener tiempo a andar leyendo 60 páginas de un plan de marketing en la pega. El jefe va a leer el resumen ejecutivo que tiene la compañía, el plan de marketing. Debe estar bueno. ¿Sí? Entonces, lo tradicional de un plan de marketing. Condición del proyecto en que estamos trabajando, desde su creación no existente, previa al marketing, siempre y cuando sean existentes. Para el contexto previo, la empresa debe considerar acciones de la empresa competidores, multiplicación del segmento de mercado. O sea, ¿qué está haciendo un análisis de la competencia? ¿De qué está pasando con ese mercado en el Pacífico? Si hay o no hay. Fundamental acá, datos más que texto. ¿Sí? Más de 6 líneas está mal. 6 párrafos de más de 6 líneas está mal. Aquí no quiere decir que le faltó datos y me están puro poniéndole talento. O sea, yo diría, lo que yo he visto 3 líneas de explicación. Lo que es primordial son los datos, son las cifras. Acá, ¿qué pasó? Aquí, oye, la competencia está en tal y tal mercado, tiene tanto. Tengo algunos que tengo por ahí antiguos, pero por lo menos se ve la idea del contexto. Mucha tabla, poco texto. Obviamente queda menos. Bueno, análisis del entorno, principales oportunidades de amenaza, objetivo del plan. Obviamente que lo que se pretende lograr en términos de colocar al final del primer año de operación. Son los planes que son por un año con perspectiva de 3, pero la perspectiva de 3 son las ventas y los gastos de marketing. Esa es la perspectiva de 3 años, o sea, desde el año 2 y el año 3, nada más, así como cifra global. Lo central está en el detalle del año. Eso es un plan de marketing. Y después la estrategia, posicionamiento, pero en el fondo uno dice, ya, voy a lanzar tal y cual el producto, qué características voy a tener, en estricto rigor. ¿Quién se encarga de hacer las estimaciones de venta de los productos de la empresa? Buena pregunta. ¿Quién hace las estimaciones de venta? El ingeniero comercial. ¿No? ¿Quién hace las estimaciones de venta? De la empresa. Bueno, en el caso de ustedes no, pero en la empresa, los estimados de venta, los presupuestos y esas cosas. ¿Qué área? Producción, finanza. Administrativo, Administrativo. El gerente administrativo. Sí. Ya. ¿Ah? Ya. ¿Y quiénes están? O sea, el área comercial, Sí. el área de marketing por los jefes de producto cuando hay suficientes jefes de producto. No es finanzas, no es producción, es el área comercial. Entonces, aquí lo que voy yo, que acaban las estimaciones de venta, es parte del tema. O sea, quienes van a hacer las proyecciones van a ser quienes son el área comercial. Entonces, allá va. Normalmente uno hace detalladamente el primer año en términos de todos los productos y si uno se pone más, hace la venta anual mes por mes también, que es lo que correspondería. Presupuesto. Y a 3 años uno hace un global de puntos. No detalla así uno por uno los productos, cuánto hay en cada mes, sino que hace un global. Entonces,
En la estrategia de producto, ¿qué van a hacer? Van a lanzar un producto, 3, 4, 5, ¿qué producto van a hacer? ¿Qué características tienen? Etcétera. El precio, ¿sí? ¿Qué precio va a tener? En las pocas partes donde se detiene bien el producto es acá. Tiene que ser suficientemente específico para definir qué producto van a vender, qué características tiene, va a pesar cuánto, de qué forma, qué dimensiones. En un plan de marketing tradicional, por eso decía, este es un plan de marketing de lanzamiento, probablemente sea tenga un poco más de contexto, pero lo otro uno bueno, el problema el producto tanto, porque ya está creado, ya existe, entonces uno dice, el modelo tanto al venta, el modelo otro tanto, ¿a qué precio voy a vender? La fijación de precio y en los planes de marketing si lo van a subir, cambiar, en los planes de marketing de continuación si lo van a modificar, si van a hacer cambios, si van a cambiar la estrategia, probablemente tal, hoy vamos a subirlo para quedar más arriba de, o vamos a bajarlo permanentemente para estar más barato que este otro, o vamos a seguir igual el resto del año, ¿sí? O vamos a tener un reajuste solamente del 5% de acuerdo a IPC y punto, o sea, o pensamos reajustar precio en julio. Eso es lo que uno hace en el tema de precio. O sea, uno va definiendo todo lo que va a hacer en cada uno de los aspectos durante todo el año. En distribución lo mismo. ¿Cómo estoy distribuyendo? ¿Cómo pienso distribuir? En el caso de ustedes, ¿cómo pienso distribuir? Si van a cambiar alguna política o si van a tener alguna política. Eso. Investigación de mercado. Eso si se piensa hacer o se va a hacer alguna investigación de mercado durante el año a continuación de. Dado que ustedes están haciendo la investigación previa, no tiene sentido hacer una investigación a continuación. Y después, en el plan de acción, en realidad aquí debería establecer conjunto de acciones activas que permitirán el cumplimiento de la estrategia. Si van a desarrollar ¿cómo se llama? Más productos, lo pueden incluir acá. Si no, es básicamente comunicación. En detalle, qué actividades se van a hacer. En el plan de marketing normal, eso es la guía de lo que se va a hacer durante el año en el área, o sea, es lo fundamental, todas las actividades comerciales. ¿Cuándo van a hacer campañas? Entonces yo digo, ya, voy a tener una campaña en abril, por lo tanto yo sé que a finales de febrero le tengo que mandar un brief a la agencia para que me preparen los comerciales, y tenga tiempo en marzo para hacerlo, para tener lista la campaña en abril. Entonces, eso es lo que uno va haciendo como marketing durante el año. Esa es la guía, todas las fechas, los eventos, toda la planificación que uno hace. Eso se hace y después eso tiene que estar en un, ¿cómo se llama? Una carta Gantt o en, ¿cómo se llama cuando uno planifica la campaña? La visión estratégica. ¿Cómo se llama? Eso pasa cuando uno tiene un fin de semana agitado. Un calendario promocional. Calendario que uno va aplicando semana a semana y va marcando todas las actividades promocionales que se van a hacer durante el año. Claro, plan de campaña. ¿Sí? Eso. Y después, la luz. Claro. ¿Sí? Nada es gratis en la vida. A nadie le pasan las tequilas así en blanco. Uno tiene que hacer el presupuesto de las lucas que se va a gastar. Que está más amarrado ahí. A ver. Después, voy a ordenar. Tengo mucho más ordenado. El contenido no va a variar, sino que va a estar más ordenado en términos de números. ¿Cómo está? Algo que esto viene en corporación, entonces. No se queda con la gente. Después, plan de gestión de personas. Objetivos del área, ¿sí?
A ver, acá si ustedes se fijan, vamos a ver. Marketing, personas y finanzas. ¿Sí? Sí. Ya. Eso implica que acá están las bases de todos los gastos en términos de plata para poder después construir el flujo de caja. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes hacen bien esta vena, ahora el próximo informe va a ser aquí. ¿Por qué? Porque van a actuar las cifras listas y lo único que queda va a ser nada más que los ajustes de construcción de flujo de caja, con la parte financiera, depreciaciones, gastos de marketing, otras cosas, digamos. Entonces, que esto queda afinado, ya tienen todos los gastos administrativos listos, todo lo parte de finanzas organizacional y toda la parte financiera, así que sería de producción, sería al otro lado. ¿Ya? Entonces, definición del objetivo, establecer el específico de la función de recursos humanos. ¿Ya? Y verificar que permita cumplir con los objetivos estratégicos desarrollados en el 2. Después, definición de la estructura organizacional, establecer cuál es el tipo de estructura, de acuerdo con las características del proyecto, que en otras palabras, organigrama. Ya. Pero organigrama real que ustedes piensan que es el más conveniente para el proyecto que ustedes tienen. Finanzas, marketing, persona, producción, ¿cierto? Cliente general. Es un organigrama típico. Estamos 5. Casi siempre estamos pensando en el proyecto. Estamos pensando en la mesa. No es una medida. Me parece no tiene que ver los organigramas como algo con gerencias. En este caso no sé si realmente aplica el tamaño de lo que estamos haciendo y por ahí mi inquietud, porque por ejemplo el Rapega actualmente donde yo estoy, a nivel costo, a nivel participación de mercado, es gran empresa, a nivel de volumen que se mueve, pero a nivel personal no, 30 personas con suerte. Entonces se utilizan organigramas matriciales porque justo cada una de las funciones realiza más de una función, porque son múltiples funciones. Aplica lo mismo para el trabajo, o sea, en el fondo es más conveniente que utilicemos algún tipo de organigrama más matricial donde se note duplicidad o multiplicidad de funciones. A ver, multiplicidad de funciones sí, lo que pasa es que uno tiene que cumplir una función. Yo tenía un negocio chico que era el gerente general, Eso. era el gerente de finanzas, era el jefe de logística, era el violeta. Sí, era el chofer. Pagaba más que mañana. Sí, no ganábamos por todas las funciones. ¿Sí? ¿Quién le Entonces, hizo la cruz? Porque eso no. hágalo en función de las necesidades realmente. Si usted dice, si yo tuviera esta empresa, partiría con un gerente. No sé, ¿hay alguien que se especializaba en el área de personas acá? No, porque Usted, la única. que sea aquí. No hay nadie más de personas acá. Ah. El que me ha tocado caso es que la empresa tiene 10 personas, ¿sí? 10 personas, que ya son altos para un emprendimiento. Y lo primero que le ponen, el gerente de personas. El gerente de personas, para una empresa que tiene 10 personas, él es el décimo. O sea, tiene 9 personas más. No ¿Qué me va a pone a hacer cargo. todo el día esa persona? Las liquidaciones con suerte las calcula porque se las calcula el software. Claro. ¿Ah? Va a hacer los cheques un día, si es que no, los traspasos tampoco, porque no hace finanzas. No se puede Le van a decir hacer que traspase los. O sea, eso es lo que hace todo el día durante 365 días del año. Capacitación. Una empresa de 10 personas. ¿Haremos alguna capacitación en el año? ¿Sí? Y ahí sobre la misma, para especializar más la pregunta, el semestre pasado cuando presentamos un proyecto que hicimos también una investigación como tal, cierta parte de se preguntaba, por ejemplo, si íbamos a tener operadores. Entonces nosotros pusimos como una doble funcionalidad al cajero, a distintas funciones que iban actualmente. Y en este caso el profesor nos indicó que no podía ser, que en el fondo teníamos que tener 4 operadores más. Y obviamente los costos no daban para eso. Entonces,
como que esperábamos al PIB, básicamente. Eso fue. Hombre, es que acá vamos a ser encargados de. Que da lo mismo. ¿Da lo mismo? A ver, esto yo lo miro desde el punto de vista de presión real. Ya. O sea, no, si van a vender bien, a ver, orden de magnitud, partamos por la pregunta. No es que estas funciones no se hagan, es que a veces se concentran en una o dos personas. Igual alguien va a ver las lucas, yo veía las lucas, ¿sí? Gente de finanzas, ¿sí? A ver, también en el Junior porque iba a depositar las cuestiones, pero me entrevistaba con el ejecutivo de cuentas, tomaba los créditos, ¿se fijan? Claro, hacía todo. Entonces, sí, la función se cumple. Probablemente hayan encargado, algunas de las personas cumplan las funciones de marketing, de hacer la planificación de marketing, pero se concentran en una o dos personas. ¿Sí? Entonces, uno le puede decir, no sé, cargo 1, gerente general, ¿sí? Gerente general, y además va a haber, no sé, finanzas y personas. Porque esa es la realidad de ese negocio. O sea, no da para tener un gerente de finanzas si el negocio es chico. ¿Qué lo va a ver? Y si no, ok, le contratamos. ¿Y qué hace el gerente general todo el día? No va a ir a tomar café ahí a la esquina. Entonces, por organigrama, atendiendo las ojo. No quiere decir que si el proyecto da para una estructura grande, no la tenga. No ese es el tema. La estructura tiene que ir en proporción a las personas. ¿Sí? A las personas y a las ventas. Orden de magnitud. ¿Cuánto cuesta una persona? 800. No le van a dar peso, las personas no tienen valor. 800. El trabajo de la persona. Supongamos que yo le pago, no sé, 800 lucas. ¿Ya? Bruto. ¿Ya? Alguien que está ahí. Para que yo le pague 800 lucas bruto, por lo menos yo tengo que generar un margen de 800 lucas a lo menos, o sea, un margen de 1.200.000, margen. O sea, para eso necesito tener un margen de 1.200.000. Para generar el margen de 1.200.000, ¿cuánto tengo que tener en venta? ¿Cuánto voy a marginar? Supongamos un 20%. Claro. O sea, alguien que me divida esto dividido por 0.2. Un millón doscientos al 0.2. ¿El millón 200? Sí, 1.200.000 dividido por 0.2. Se genera un margen del 20 sobre 20. ¿Cuánto? 140.000. 140, no, dividido. Dividido por 0,2. Sí. Sí, 140.000. 6 millones. ¿Ah? 6 millones. ¿Cerrado? Sí, cerrado. Ya. O sea, para contratar a una persona tienen que tener 6 millones en venta. Si tenemos un margen del 20%. ¿Entienden? Pero al mismo tiempo, si vendo 600 millones, no los puedo vender con 2 personas. ¿Sí? Depende, obviamente depende mucho, pero se entiende el contexto. O sea, tienen que ir pensando en términos de venta, para esos volúmenes que ustedes están proyectando, cuántas personas, uno, pueden pagar y otro, cuántas personas necesitan. ¿Sí? O sea, no es, yo hice un cálculo así muy al ojo, digamos. Si estamos con 5 personas ganando cada una 800, que por lo menos tenemos que tener una venta de 30 millones. Más o menos. O sea, mínimo. Claro. O sea, eso si estamos hablando de margen neto. Después de todos los costos, transporte, logística, todo. Última línea. Antes de meter a las personas. ¿Sí? Claro. Para que vayan pensando en términos de orden de magnitud, porque si no, me ha tocado que después no les cuadran las cifras. Porque en los proyectos después vendo 10 millones el primer año y tengo contratadas personas por 30. O sea, no cuadra. Lo mismo pasa, o sea, no puedo estar vendiendo 1.000 millones con 5 personas, porque no va a dar en la operación,
en la parte administrativa, seguimiento, despacho, uno necesita estructura. O sea, por algo Microsoft, aunque sea, o Google, aunque sea puro Google, digamos que es pura máquina, igual tiene 1000 personas para todas las ventas mundiales y el negocio que tienen montado. ¿Se fijan? Y lo único que hacen, entre comillas, es producir convenios de publicidad y ese tipo de cosas, y convenios con otras para que les vendan. Y aún así tienen miles de personas, pero también tienen miles de millones de ventas. ¿Sí? Es un negocio muy lucrativo, pero igual necesita una cantidad de personas importante. Entonces, aquí es lo que voy. Voy a llevar a suma. La cantidad de personas tiene que estar en proporción a la venta. Y por lo tanto, si van a hacer una dirección de ventas, también tienen que ir aumentando las personas, ya sea en el área administrativa o en el área de producción. ¿Sí? Entonces, que haya una relación. Eso no. Las cifras tienen que hablar. Si ustedes van a pagar a una persona de 300 lucas y tienen un margen más o menos del 20%, tienen que tener 6 millones por cada persona que contraten, a lo menos. Si tienen mejores márgenes, ok. ¿Sí? Dicho eso, la estructura organizacional tiene que estar en proporción a la venta y a los márgenes. Esto está presentado punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Puede que se haga así, pero tiene que volver a remirarlo todo cuando llega a la parte de finanzas, proyección de venta, etcétera, y de la proyección de venta, a ver si me cuadra. Hay que mirarlo en su conjunto al final, ¿ya? Y hacer las correcciones. Esto es recursivo. Voy y vuelvo para atrás, reviso. Esto me cambió esto, pero pucha, revisemos para mí otra vez. ¿Se fijan? No es una cosa que parto y al final queda bueno. Entonces, la estructura tiene que ver con el tamaño del proyecto, sus características, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay otra parte ya que van de políticas, de selección, de relaciones, de capacitaciones. Planes de capacitación. Esto no quiere decir que usted dice me voy a gastar 20 o 30 millones en capacitación. ¿Qué se hace en las empresas chicas cuando se va partiendo? El jefe le enseña al que llega o el compañero al lado, y eso tiene que quedar plasmado en su plan de capacitación. Al principio, no sé. Ahora, más adelante, no sé, lo vamos a capacitar cuando seamos suficientemente grandes en Power BI para mejorar el desempeño administrativo. ¿Se fijan? Entonces, pero tiene que quedar claro, no en plan de capacitación, de cursos de, no sé, ¿de qué se van a hacer capacitación? Cursos de éxito. Por ejemplo, nuestra empresa no necesitaría un plan de capacitación. ¿O sí? ¿Cómo? Nuestra empresa no necesitaría un plan de capacitación. ¿O sí? O sea, pero para las personas nuevas, Si tratáramos por personas ejemplo, nuevas. del año 1 tienes uno, defines cómo vas a hacer la capacitación. O sea, los nuevos van a ser capacitados por el profesional antiguo, ese es tu plan. Curso externo probablemente no tome todavía. O ya más adelante, cuando ya tenga un volumen, sí, porque ya podría tomar cursos de capacitación externa. Curso para venta. ¿Ah? Curso para venta. Por ejemplo, ahí ya. Y cómo van a hacer los sistemas. Y aquí vamos al plan financiero. ¿De qué implica? Identificación de la inversión inicial. Acuérdense que esta parte es pura evaluación de proyectos. O sea, la inversión inicial es básicamente maquinaria que van a necesitar al inicio, todo lo que significa antes de la puesta en marcha y todo lo que significa maquinaria y gastos de puesta en marcha. ¿Sí? Todo lo que significa previo a instalar el proyecto. O sea, entonces ahí tendríamos que poner como un cuadro de lo que van a ocupar. Así me gusta como queda. Cuadro, eso. Wow. Cuadrito, tablita. No texto. Sí, porque a veces ni vamos a comprar una máquina por 2 millones de pesos y después vamos a gastar, que somos toda la administración aquí,
No somos del área de humanidad que le gustan informes de doble. Me dije que estudio dice mínimo 4.000 palabras. Mínimo. Mi tesis O era sea, así. póngase, no. Mi tesis era así, mucho. Tablita, marca. ¿Ya? Y tal mismo. Como de finanzas. Entonces, gastos de puesta en marcha, gastos de puesta en marcha, las inversiones, etc. Después, fuentes de financiamiento. ¿Han oído hablar de la empresa Osoji? ¿Algo así? Googleenla por ahí, creo que se escribe así. Es una empresa que hace robots de limpieza. Es una cosita redonda donde se sube un plato arriba y haga limpiar. Como de limpieza. Robots de limpieza. Es una empresa chilena. Ah, son los robots. Sí. ¿Sí? Son los robots inteligentes. Hacen robots. Dije, nosotros no somos muy Sí. inteligentes, pero Sí, son no como somos. las aspiradoras que Claro. uno deja y va como chocando, después va como otra parte. Esa misma. Eso es una empresa chilena que ahora se está abriendo a la bolsa. Después de haber agotado sus fuentes de financiamiento. Ah, para hacer parte de financiamiento de las acciones. Está abriendo sus acciones a la bolsa. Es raro que un emprendimiento de estas características en Chile se abra a la bolsa, pero lo de ellos lo están haciendo. ¿A qué es lo que voy? Que cuando yo digo fuente de financiamiento, claro, al principio son las tres F. ¿Sí? Family, Friends and Fools. Familia, amigos y todo. Esa es la principal fuente de financiamiento. Entonces, claro, pero después en las siguientes etapas de haber estimado, hay que ver cuánta plata vamos a necesitar y cuáles son las estrategias de inversión inicial. Ojo que las primeros obviamente que son eso, también están las fuentes, más fuentes estatales. Estatales, ¿sí? ¿Cómo se llama? Los costos, esas cosas que regalan plata, que no regalan tanta y no va a crecer desde ciertos volúmenes para arriba. Y después están, o sea, antes de pasar a la bolsa, normalmente pasan por los fondos de inversión. Bueno, tal vez sea Que psicólogo. son las startups, o sea, las startups son las que financian, las cosas. No sé, No llega más. para hacer startup, tienen inyecciones de capital Sí, importantes. sí. Capital, Entre los semillas, esas sí, los cosas. civiles, son al mismo. Eso, Los ángeles han pasado por ángeles que están entre esto y esto están los ángeles. Ángeles. Pero las aceleradoras y todo ese tipo de. Pero, profe, ¿usted recomienda que como estamos empezando tengamos un financiamiento como municipal? Algo así. No. Lo que yo les digo, que en el fondo consideren. ¿Puede ser inversión Todas las- inicial de nosotros? Sí. Sí. Hasta que. Sí, obvio, sí. Sí, eso van a ser ustedes los primeros que van a financiar. Ahora, aquí lo que voy yo, que esa, para una etapa inicial está bien, pero para más adelante se necesita más, digamos que eso. ¿Ya? Entonces, o sea, no sé. ¿Cómo se financió Not Company? ¿Cómo se financió, cómo se llama este que va a sacar las cosas en los supermercados? Correcto. Que también fue un emprendimiento de acá que se lo terminaban vendiendo a Uber, creo que. Sí, Sí, parece a que- Uber. Primero el líder, pero no lo quiso después hizo su propio. No, No, lo que pasa es que a Walmart. alguien más lo compró después. correcto. Parece. Sí, no sé, a nivel Sí, hubo. a nivel mundial, o sea, a nivel nacional, pero era Pero no fue Walmart. unos emprendedores chilenos. Walmart como que lo quiso, pero después. Sí, Pasó no, de copiar el modelo. Entonces, aquí lo veo. El otro con la A ver, bueno, tienen una. por ejemplo, Not Company ha hecho como 3 o 4 ¿Dónde está? aumentos de capital. Mira, Lo primero
Después vinieron unos fondos de inversión, después parte se lo puso Jeff Bezos, como 60 millones de dólares. Después hubo otro socio más que le metió 140 más, que estamos hablando de mercado, pero uno diría no necesita plata, pero... De pesos, 30 millones de dólares. Sí. Y después alguien más le The metió Craft 60. Factory, Case Venture y Maya Capital. Todos ellos. Fíjate, o sea, van sumándole inversionistas de afuera. Ahora, después se explica por qué echaron a, ¿cómo se llaman? De Apple. A Steve Jobs. A Steve Jobs lo echaron de la empresa. ¿Por qué? Porque a pesar de ser el creador y estar a cargo, ya no tienen más del 50%. ¿Por qué? Porque los sucesivos aumentos de capital lo van diluyendo. Entonces, se pelea con el 60% restante Sí, y lo mandan para la casa. y después murió Apple. Sí, y después lo llaman de nuevo porque quieren que rescaten la empresa. Bueno, resumen. Consideren la etapa sucesiva. ¿Sí? Porque uno necesita un capital inicial. A ver, ¿qué es poca plata? 50 millones, 60 millones, eso puede ser financiado por usted. ¿Por qué digo eso? Porque es entre 4 y 5, 5, 6 millones es lo que cuesta un auto. 10. Entonces, convengamos, ¿cuántas personas tienen un auto en Santiago? ¿Cuántos millones de personas? Entonces, conseguirse 5, 6 millones, 7 millones, 10 millones, no es mucha plata. Si lo juntan entre todos, ¿sí? Me refiero abordable o por un gran porcentaje de las personas, entonces no es una cantidad tan así como estratosférica de consumo. ¿Y una fuente bancaria para un crédito? Excelente pregunta. ¿Alguien trabaja en la banca? ¿Sabe lo que dicen de la banca? Que le prestan un paraguas cuando hay sol y se lo quitan cuando llueve. O sea, cuando usted lo necesita, que ahora, no te la prestan. ¿Cuándo te la prestan? Cuando te inventa, cuando te tiene requisitos, cuando ya no Se necesitas. supone que al principio pudo dejar la inversión, o sea, los terrenos de los inversionistas. Sí, si tú lo pones, sí. A ver, los bancos no prestan contra proyectos. Claro, pero es que eso, poniendo las propiedades como. Ah, es que ahí tú ya tienes un monto de capital inicial. Por eso que Ah, los hipotecas sí. la hipoteca las propiedades de cada uno de los inversionistas. Ah, sí. O sea, a ver, a la empresa no le prestan si no es con el aval del otro. Bajo ninguna circunstancia. ¿Ustedes vieron lo que es una empresa de responsabilidad limitada? ¿Sí? Que sea responsable hasta el monto de los aportes. Eso no existe. Legalmente sí, en la realidad no. ¿Por qué? Porque si el banco me va a prestar plata, yo lo tengo que avalar. Y ahí ya dejé de ser responsabilidad limitada. Porque empecé a responder como mi plata, más allá de lo que tengo invertido en la empresa. Eso es la única parte que existe para los profesores de tributario. No, porque se supone que, por ejemplo, nosotros cinco como socios tenemos nuestras propiedades, ¿Ya? que son personales. ¿Tienen propiedades personales? Exacto, cada uno tiene. No sé qué propiedad. Ya, pero Bueno, bueno, por mí, por mí, por algún compañero. Pero hipotéticamente. sí, Entonces nosotros podríamos, estas propiedades, podríamos usarlas bancariamente para que, garantía. claro, y también está dentro de las fuentes de financiamiento. Sí, pero como garantía o como aporte. Pregunta, no es una pregunta, porque son dos cosas distintas. No, como aporte. O sea, como garantía. Como aporte, ¿qué quiere decir? Que si vendís tu propiedad y Claro, eso no. hace el capital. No, yo la dejo en prenda, o ¿cómo se diría? Sí, no, sería hipoteca. Hipoteca. Es una propiedad inmueble. Claro, como Hipoteca en favor de- hipoteco a favor de la empresa. A favor de la empresa, el préstamo, bueno, se entiende, sí. Es una alternativa financiera. Pero como les digo,
Así proyecto no financia. ¿Sí? Salvo que, a ver, las grandes empresas sí lo hacen, los bancos le financian proyectos, pero los créditos que le dan se los garantiza otro, que es lo que tú estás arriba. Se la garantiza la empresa principal o se lo garantizan los dueños, que es lo que tú estás diciendo. Claro, que suponiendo que aquí al caso mismo, nosotros seríamos los dueños de la empresa. Ustedes van a garantizar Claro. a través de las hipotecas de sus propiedades, porque si no tampoco es No, pues no recuerdo. así es la otra. No se hace. Primero, está Que no lo haga. usted no lo haga. El primer principio de la finanza, no ponen todos los huevos en una misma canasta. Me gusta esa foto. Pero, a ver, ojo que hay veces en que el negocio son lo suficientemente buenos y los gallos que han sido exitosos, entre comillas, lo han arriesgado todo Sí, en ese eso es proyecto. cierto. Todo. Literalmente todo. Más de lo que tenían. Y así han tenido éxito y así han tenido fracaso también. Pero es una oportunidad. La otra, Pantalla. básicamente los bancos prestan a las personas que tienen recursos para garantizar. Entonces sí, es así. Pero si no tenés ni uno, no te van a prestar ni uno. Te prestan un monto a nivel personal, eso también pasa. Porque igual uno se presta en función de tus rentas. 3, 4 veces tu renta, 5 veces tu renta. Entonces, de ahí, claro, eso te lo prestan a ti de forma personal y eso tú lo puedes ocupar como aporte, pero no es que la empresa adquiere la deuda con el banco, no la adquieres tú y no la empresa. Por ahí, en esos casos no hay cómo traspasarle la deuda a la empresa. Y en el caso de que tú garantizas que la empresa le recorra a ti. O que la empresa y perdí la propiedad. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Por eso lo digo, lo que es responsabilidad limitada se limita mientras no tengas deuda con banco. Hasta ahí es limitado. Porque si tenías deuda con banco, yo cuando tenía negocio, firmé todo y siempre aval de mi empresa. Nunca me pasaron pesos, así que firmaba 2 veces. Uno como representante legal de la empresa y 2 a título personal como aval. O sea, lo que tenía, si perdía Lo mío. la casa, el auto. La señora no la perdía. Ay, de verdad, triste. Habría querido. A veces. No. Y lo más posible. Ahora, la clase de la buena. Ya. Entonces, las otras fuentes de financiamiento, ojo, que Chile se está desarrollando más el tema de proyectos, entonces averigüen de las emprendedores, las startups, los fondos de inversión. Hay muchos fondos de inversión de capital de riesgo en Chile, están creciendo. Entonces sería importante señalar qué tipo de investigación hemos hecho con respecto a los fondos, Claro. Y cuánto para qué más o etapa, menos, sí. y para qué etapa lo vamos a utilizar. O sea, que es una argumentación coherente. Exactamente. Esto yo no lo puse. Se me había olvidado. Esto, aquí vamos a trabajar con 5 años de inversión. Ya, pensando en inversión, pensando en qué financiamiento van a requerir en 5 años. ¿Ya? Costos operacionales, también esto va a 5 años. Aquí va todo el tema de costos. ¿Sí? O sea, costos de operación, del negocio, gasto de administración. No, al corto suyo. Chao. Se debe haber apagado la pantalla. Sí, se apagó la pantalla. ¿Por qué? Obvio. ¿Ya? Entonces, acá, digámoslo así, que tiene que ir costo y gasto de administración y venta. Entonces, lo que va a quedar acá ya van a tener toda la estructura básica de un estado de resultados. Las ventas, estimación de ventas que están representadas en el flujo de caja, por lo menos el primer año tiene que ser el mismo. Venta,
costo de venta, gasto de administración y ya tenemos casi listo el flujo de caja. Pues si tenemos todo esto listo, el próximo informe va a ser así. ¿Y el que más vale el otro informe? ¿Ah? El que más vale el otro informe. Chiquitita pero. ¿Qué tamaño? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, después, venta. Acá es una estimación de venta y justificación acá de Entonces, cómo van a hacer la. tengo que hacer una estimación de cuánto es lo que va a subir la renta Sí, por año. a 5 años. Detalle ahí. Tengo el cubo. Precio, cantidad, venta, precio de grado. Después viene, pongamos, seca, precio, cantidad, venta, Para ver si me dice. venta total. O sea, si van a tener un solo producto, uno, no hay problema. Si tienen más de uno, más de uno. Entonces, nos interesa la venta total separada de la venta secadora de las ventas de lavadora. Un total por cada uno de los ítems. ¿Sí? Si son 10, son 10, si son 20, son 20. Ah, en los costos, yo les recomiendo, en la recomendación entre comillas, que separen fijo de variable, porque es mucho más fácil de calcular. ¿Sí? Y no calculen costos fijos unitarios porque como cambian las cantidades año a año, no van a cuadrar. Y lo otro, que los costos fijos van en escala. O sea, un año yo puedo tener un nivel de costo fijo y el año siguiente tengo otro. ¿Por qué? Porque contrato más personas. Y puede que el arriendo me tenga que cambiar a un arriendo más grande. Me va a cambiar el costo fijo acá también. Claro, también. Los variables, en cambio, tienden a mantenerse costo variable por unidad, no así, dado que vamos a tener cantidades normalmente mayores, van a tener que ir aumentando los costos variables también. Pero se mantiene fijo por unidad. En cuanto a las estimaciones de venta, les recuerdo algo que se llama, esos ramos ilustres que vieron alguna vez, ciclo y el producto. Muchas veces me ha tocado que estimación de venta. Partí el año 1 vendiendo 100.000, el año 2 101.000, creciendo por el PIB. Se mantiene. Además, claro, se mantiene. Entonces, normalmente hay una parte vendiendo poco y después va vendiendo más. ¿De qué depende esta curva? Esto es lo que todo el mundo quiere saber. De la variable sí, pero no del tiempo. Hay negocios que maduran. Si yo tengo negocios con ventas en un mall, normalmente van a madurar de un año para otro. Y ahí ya después ya me mantengo más o menos estable. Si tengo uno en la calle, poco transitado, obviamente que me voy a demorar más. Si son negocios de servicios en que el producto es poco conocido, que no está en canales de venta tradicionales o que está en tienda, que vende más de mí que de ellos, probablemente me demore un poquitito más. Porque van a ser años en que logre la madurez. Me preguntan de economía, como son pymes, son buenos Para todo esto, lo que ustedes necesitan es datos. ¿Qué otros productos, qué otros servicios, cuánto han demorado en madurar, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces ahí tienen que tener fuentes de datos. ¿Cuál es mi segundo apellido? Fuentes. Sí. Fuentes. 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 Sí. Sí, mamá no sabe qué es.
FODA. Lo hacemos con cuesta variables por cada ítem. Me gusta cuando me hacen esa pregunta. Porque ya sé lo que es. Una por variable. Tiene que hacer un análisis exhaustivo. ¿Qué significa exhaustivo? Hasta agotar todo. Es que aquí no hay cantidad, es lo que es todas las variables relevantes. ¿Sí? Es que no tiene ningún, pero no tiene ni un sentido de relevancia. Porque si voy a decir che, y si eran 4 las relevantes, y si eran 2. El compañero se refiere a, por ejemplo, si hay que está haciendo una oportunidad y una fortaleza, y uno por uno. Y son solamente. No. ¿A eso te refieres? Entonces, si yo te lo entendí mal. Por supuesto. No, básicamente si hubiera que equilibrarla, o sea, si hubiera muchas fortalezas y tuviéramos muy pocas debilidades, o al contrario, tuviéramos demasiadas debilidades, muy pocas fortalezas. A mí no me preocupa mientras el análisis haya sido exhaustivo. Si tenéis muchas debilidades, las tenéis nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Jugamos con lo que Si tenéis tenemos. más fortaleza que debilidades, bien por ti. Pero es lo que es. No sé Ahora, por qué es este otro. que yo me leo, que sea relevante. Análisis FODA, Sí, dentro de la estrategia FODA. convenir hacer una tablita importante, no importante. FODA estratégico y Eso sí. Para saber cuáles son las más importantes, para después, por ejemplo, al momento de hacer un resumen ejecutivo, uno pone 2, 3 variables así críticas, punto. Ahora puede no hacerlo tanto, pero sí hay que considerar todos los aspectos. ¿Cómo se puede tener fortalezas o debilidades de un negocio que no existe? Buena pregunta. Comparando básicamente con la competencia. Si yo voy a entablar una cadena de distribución en un negocio de consumo masivo, probablemente nunca voy a lograr la fortaleza en distribución que tiene Coca-Cola. O me voy a demorar muchos años, por lo tanto voy a tener una debilidad en términos de distribución. Mi fortaleza, ¿puedo tener fortaleza financiera? Depende. Si yo tengo un buen socio, si tengo gente que me apoya, digamos, si soy una gran empresa, por ejemplo, y me asocia a otra que tiene espaldas más grandes que yo, voy a tener una fortaleza financiera sin duda. Mi socio me puede poner las lucas que yo necesito. Entonces, vayan viendo en contexto qué son las posibilidades en cada uno de los aspectos, producción, finanzas, personas, todo en relación con la competencia. Si la competencia, por ejemplo, tiene maquinaria antigua y ustedes van a partir con maquinaria nueva, obviamente van a tener una fortaleza en términos de infraestructura. ¿Sí? Ese tipo de cosas, ahí hay que irlo bien. Por lo menos a nivel de fortaleza y debilidades, fíjense en sus competidores directos que pueden hacer mejor que ustedes o van a ser peor que ellos pensando en competir. ¿Sí? ¿Hay algo más claro? Voy a dejarlo más. ¿Pero qué no tiene esto entonces? ¿Ah? ¿No tiene el dato del trabajo anterior? Estamos trabajando. Estamos trabajando. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna duda? Fecha. Para el momento no. Fecha de entrega. Por el momento no. La fecha, pero Fecha. La fecha. Esta dice Sí, fecha de entrega. 12 de noviembre. dice 26 de enero. Ah, No. ¿Hay algún problema por aquí con la. Voy a revisar la fecha. 19. Si la primera está el 17 del 10, algo. Pero esto deberíamos estar como a finales de mes más o menos. Ahí como al. Podría ser 3 semanas, más o menos. Sí, 3, 4 semanas. ¿Sí?
Voy a revisar bien la planificación, no sé qué pasó ahí. La tengo ahí metida en mi... Si te echáis el ramo, sí. ¿Ya? La voy a revisar. Yo quiero salir. ¿Están todos firmados? No. Faltan los que no han... Aquí de ya vaya. Ya. ¿Alguna otra duda y consulta al respecto? Entonces, Tenemos que empezar a trabajar en la literatura. Luego. ¿ah? Sí. Sí, o sea, no, ya está ahí. A ver, a ver, los contenidos, entre comillas, no van a cambiar. ¿Sí? Es lo mismo. Solo voy a hacer precisiones. Una mejor detalle, pero no... O sea, ¿lo van a dar como extra o como...? O el mismo le va a modificar. No voy a subirle cosas. Para que no se confunda, pero es lo mismo. Pero mejor empieza. Entonces, a ver, vamos. ¿Tienen más o menos claro el modelo de negocio? No da. ¿No han pensado en el modelo de negocio? A ver, Canva, ¿qué es el modelo de negocio? Es plantearse cómo va a funcionar este negocio. ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cómo se lo voy a vender? ¿Cómo voy a ganar bien la plata? Cuando se trata de algo, por ejemplo, es mucho más crítico cómo voy a obtener los ingresos. Los principales fuentes de ingresos. Cuando son productos reales muy fáciles, vender productos. ¿Ah? Pero cuando se trata de apps, ¿cómo voy a conseguir las lucas? Voy a tener suscripción, voy a vivir de la publicidad. Pero ¿Cómo voy a hacer? ¿Ah? Pero vende Hugo. ¿Sí? Después, por eso tenemos que hacerlo grande primero. ¿Ya? Entonces, a eso apunta. Entonces, planteen bien cómo van a hacer su negocio. ¿Estamos? ¿Le suben eso, Canva? ¿Ya? No sé si está editando, ya voy a hablar con otro editado. Pero si hay software para hacer esto. ¿Ah? ¿Hay software para hacer yo bajé las cuantas aplicaciones. Hace un voto también ustedes. No, La próxima semana